Gracias, gracias y nuevamente bienvenidos todos. Veo que se han conectado de toda Latinoamérica. Me presento, mi nombre es Gustavo Vinuesa, trabajo con EALDE varios años ya en las materias de proyectos, de at risk, de integración de proyectos, y este es un tópico súper apasionante que es cómo gestionar riesgos en los proyectos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a tomarnos más o menos unos 15 minutos en la parte teórica, que es donde se maneja toda la parte del registro de riesgo, los tipos de riesgo y tal, ¿sí? Como para que tener una base donde colocar, ¿no es cierto? Tener un contenedor donde colocar toda la parte práctica que vamos a hacer, ¿sí? Voy a tratar de hacerlo lo más, digamos que ameno posible, siéntanse en toda libertad de enviarme preguntas, ¿sí? Y luego vamos a ver cómo hacerlo con la arroba risk, cómo integrar al modelo los registros de riesgo que ustedes tengan y cuáles van a ser las consecuencias de esta integración. ¿Sí? El, la agenda viene de esta forma. Un poco el contexto del webinar, que se los voy a dar en un segundo, qué es un registro de riesgo, los tipos de riesgo, y vamos a entrar en una parte cuantitativa un poco, ¿sí? Cómo integrar el riesgo, el registro de riesgos dentro del archivo de MS Project junto con la arroba risk, qué requisitos se necesitan, cómo hacerlo y luego ver los resultados. La verdad es que el tema es bastante simple desde el punto de vista operativo y lo que hemos querido hacer es darles un contexto un poco más teórico práctico, como para que no solamente repitamos, ¿verdad?, lo que estamos haciendo, sino que sepamos el porqué de muchas cosas. Y eso es justamente lo que trata este webinar. Tanto en noviembre del 2020 como en febrero del 2021 dimos un webinar cada vez. Uno que se llamaba Cómo gestionar proyectos con Microsoft Project, que fue el 17 de noviembre, que era un webinar bastante orientado a crear eh, proyectos, y el segundo fue la introducción a la simulación Monte Carlo en febrero. Entonces, les pido, y eso les voy a mandar junto con el material a las personas que me escriban los links para que ustedes puedan ver en esto, porque es una serie de 3 webinars. ¿Qué es lo que hicimos? Generamos un archivo project desde cero, generamos tareas, responsables, dependencias, reportes, ¿sí? Archivo project completo, y luego en febrero lo que hicimos es generar distribuciones para algunas tareas. ¿Eso qué quiere decir? Que le dimos valor a la incertidumbre, es decir, las cosas que no sabemos y que tienen una oscilación natural, les dijimos, bueno, estas son unas tareas que necesitan eh, ponerse incertidumbre. Vamos a empezar este webinar con el mismo archivo que cerramos la vez anterior, y este webinar yo lo consideraría que es ya de nivel este, intermedio, ¿sí? Les voy a escribir mi correo porque veo que varias gente me está escribiendo su correo. Entonces, aquí está mi correo, alde.es. Les pido una semana, por favor, porque estoy justamente en medio de un curso, entonces no quisiera dejarles a los alumnos colgados. Les pido paciencia. En una semana les mando tanto este material como los archivos que vamos a ver hoy, como las ligas que me está pidiendo, por ejemplo, Humberto. Sí. Lo que sí les pido es no me manden o no me incluyan en el chat su email, porque yo cierro esto, ¿sí? y, y se van todos los comentarios. Entonces les pido que ustedes me escriban, me dicen que han estado en el seminario del día de hoy, 16 de abril, y yo se los mando por email. ¿Sí? Les agradezco un montón. Vamos ahora sí. ¿Qué es lo que hicimos del seminario anterior, verdad? El webinar anterior, nos enfocamos acá. Aquí era nuestro lugar de encuentro, ¿verdad? Generamos oscilaciones, digamos, y generamos números para la incertidumbre para todas las tareas. Eso quiere decir que si una tarea en el project, digamos que tradicional me tomaba 5 o 10 días, aquí ya les pusimos que podría tomar de 5, 10 a 20 días. Si es que una tarea me tomaba 45 días en el project tradicional, aquí en cambio decíamos que puede tomar como un mínimo de 40 o más probable de 45 y un máximo valor, por ejemplo, de 60 días. Y lo que hicimos ahí fue ejecutar una simulación y obtener gráficos de este tipo, ¿verdad? Que me salió una distribución más o menos de esta forma, ¿sí? Que solamente incluía la incertidumbre, que es lo que está aquí. El día de hoy nos vamos a enfocar acá, en los eventos de riesgo, que son justamente representados por el registro de riesgos. ¿Va? Vamos a ver. ¿Qué es el registro de riesgo? Y esta es la parte, digamos que teórica, que me parece que muchas veces nos hace falta a quienes practicamos riesgo en proyectos, de explicarle a la gente.
¿sí? Tenemos que saber explicarle qué es un registro de riesgos para que le den la importancia concreta. A mí me toca mucho una materia que se llama, es lindísima, que se llama integración de la gestión de riesgos justo con el área además del proyecto. Y muchas veces esto es lo que hace que la gente no lo haga, ¿sí? Porque no le den el valor y no se genera una suerte de típico círculo virtuoso en donde me dan mucha información y esa información la reciclo y la voy utilizando en el proyecto. ¿Qué es un inventario de riesgos? ¿Qué es un registro de riesgos? Es un inventario, ¿verdad? De posibles eventos de riesgo que pueden ser positivos o negativos, ¿sí? Mucha gente me va a decir, pero yo solamente me debería enfocar en lo negativo. Yo les digo, tal vez no. Tal vez no, denme el beneficio de la duda. Les pongo un ejemplo. Una empresa con la que he trabajado muchos años en Canadá, una empresa de energía, tiene a veces proyectos, porque están en el área nuclear, que es en el área que tiene muchas tareas que son desconocidas, que es la primera vez que se hace, ¿verdad? Porque es una industria no tan común, por ejemplo, como la hidroeléctrica, pero donde ellos me dicen, mira, hay veces que yo le digo que una tarea, luego de que mucha gente me dio su criterio y todos expertos, me va a demorar entre 100 y 150 días y que al final me demora 45, porque salió una nueva tecnología, porque funcionaron las pruebas, etcétera. Y existen muchísimas oportunidades aquí. Entonces, dependiendo de la industria, de la capacidad del equipo, de la experiencia, etcétera, ustedes van a tener oportunidades de tener riesgos positivos u oportunidades. ¿Qué más deberíamos tener en los riesgos? Información descriptiva, obviamente que sí. El dueño, importantísimo, ¿sí? No nos acostumbremos a poner el dueño un área, ¿sí? El dueño finanzas o el dueño ingeniería, sino poner la persona que se va a hacer cargo de este riesgo para crear, ¿no es cierto?, responsabilidad en ellas. Un score cualitativo, que lo vamos a ver. El cuantitativo, que eso sí lo vamos a ver en mucho detalle, ¿sí? Y esto es lo mínimo que debería tener un registro de riesgos, ¿verdad? Lo mínimo. Ahora bien, el registro de riesgos tiene dos fases temporales. Acuérdense que para quienes estén más familiarizados, existe el riesgo pre y post mitigación o inherente y residual, ¿verdad? Eso quiere decir, es el riesgo al que le saco la foto hoy y es el riesgo que al final de año quiero estar con mi proyecto. Y a su vez, tiene generalmente dos dimensiones. ¿Por qué? Porque los riesgos estudian impactos y los impactos se pueden dar en costo o en tiempo, ¿sí? Que son realmente las dimensiones que están aquí. Ahora bien, ¿pueden haber más dimensiones? Claro que sí. Por ejemplo, puede haber una dimensión calidad. ¿Cómo me afecta? ¿Cómo me afecta mi riesgo a la calidad de mis productos? ¿O cómo me afecta mi riesgo a cualquier otra dimensión que tenga? ¿Sí? Entonces, nada más para que se acuerden que existen en el manejo, en el proceso de gestión de riesgos. Les voy a repetir los últimos, no sé, 10 segundos. Nada más estaba haciendo una recapitulación de que se tienen dos fases, ¿sí? Y que se tienen generalmente dos dimensiones, ¿no? Entonces, siempre recordar que este de aquí, este slide, me gustaría que si están empezando en el área de gestión de riesgos, que siempre lo tengan presente, ¿sí? Que todo esto tiene que estar dentro del proceso, ¿sí? Ahora vamos al proceso. El proceso es el siguiente, ¿cómo se construye? Ahora ya sabemos lo que es, ¿no es cierto? Es como decir, bueno, ya sabemos que es un auto, entonces, ¿cómo lo vamos a construir? Uno, vamos a hacer un inventario de riesgos. ¿Cómo se hace esto? Se hace esto a través de reuniones con áreas, plenarias, ¿sí? Benchmarks, ¿sí? White papers, expertos, etcétera, etcétera, ¿sí? Aquí se hace, digamos que una lluvia de ideas inicial. Y sobre esta lluvia de ideas, ustedes dicen, bueno, por área, voy a tener todos estos riesgos posibles para mi proyecto, ¿verdad? Estoy, no sé, yendo a poner una tubería de gas en cientos de kilómetros, o estoy haciendo un acueducto, o estoy haciendo una extensión de una nave industrial, o estoy instalando un software, ¿sí? Lo que fuere, ¿cuáles son los riesgos que pueden ocurrir? Ahora, la pandemia nos ha enseñado, infelizmente, que los llamados cisnes negros, ¿verdad? Ya no son tan negros. Y existe una discusión bien interesante aquí. Nos dicen que existen o no existen, porque la pandemia, si bien era algo que no nos pasó en 100 años, ahora que ocurrió, mucha gente está haciéndose cargo de eso. Entonces, la verdad es que tómense el tiempo de, si son las personas a cargo de riesgos, de leer acerca de esto, ¿sí? De
¿qué son las cosas que nos puede pasar? O sea, ya sabemos en el tema, obviamente, enfermedades y propagación de virus, etcétera, eso también, pero estudiemos a fondo la parte de, no sé, desde inundaciones, incendios, negligencias, accidentes en sitio, etcétera. Démosle una nueva vuelta de tuerca, porque lo que nos pasó mucho, y esta es la industria en la que nosotros nos movemos, es que mucha gente tenía data muy antigua, porque nunca había ocurrido, y toda la gente no la, no la utilizaba. Me dicen nuevamente que tengo problemas de audio, me pueden confirmar, por favor? Hola, hola. ¿Me pueden confirmar el audio? Sí, se oye bien. Creo que en este caso, Rubén, infelizmente eres tú el del problema. Igual va a estar grabado, ¿ah? Vamos a la siguiente fase. Tenemos aquí el inventario de riesgo y como bien me dice un compañero suyo ahí, ¿verdad? Dice, no se olviden, está mencionando, por ejemplo, derrames de petróleo, como súper bien nos indican, muy infelizmente muy común, ¿sí? Vamos después del inventario, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a construir, ¿no es cierto?, distintos contenedores que son las categorías. Y estas categorías pueden venir dadas por lo típico, ¿verdad? Es desde ingeniería, diseño, responsabilidad social empresarial, problemas con la comunidad, ingeniería de detalle, etcétera. Depende de cómo esté armado su proyecto, ¿sí? Lo que nos hemos topado es que existen diferentes categorizaciones y que el tratar de poner una camisa de fuerza y decir, miren, estas son las categorizaciones en las que se tiene que ver, uno como que termina poniendo un círculo cuadrado, ¿no es cierto? Como que dice, bueno, este riesgo me va aquí y como que los filos no dan. Entonces, hagan que sus categorías se adapten a los riesgos que tienen. Eso es lo que les recomendaría. Denles una jerarquía también para poder hacer totales, ¿verdad? Es decir, que las categorías, no sé, tengan nivel 1, pero también tengan un nivel 2 o incluso un nivel 3, ¿sí? Esa es la recomendación para que puedan hacer sumas y puedan de esta manera ver los totales. Una vez que hacemos este inventario, una vez que lo categorizamos, los vamos a evaluar. Y eso ya lo vamos a hacer aquí en este webinar. Vamos a hacer el modelamiento y los reportes. Pero es muy importante, y creo que lo que vamos a hacer en EALDE, vamos a hacer uno solamente de esto, ¿sí? Porque es súper interesante el generar estas figuras, ¿no? Cómo hacer el inventario, las plenarias, cómo se recategorizan los riesgos, etcétera, ¿sí? Seguimos. Imaginemos que ya construimos bien el registro de riesgos, ¿sí? Que tiene que quedar más o menos así, ¿sí? Que tiene, como les decía, información descriptiva, que es toda la que está en azul, que es la descripción del riesgo, ¿verdad? El dueño, de nuevo, es un quién, no es un área. La unidad de negocio, aquí sí viene el área, ¿sí? Aquí la fecha puede ser, hay muchas fechas en los riesgos. Muchas veces la fecha de registro del riesgo, fecha del último seguimiento, fecha de la última actualización, fecha de entrega de los planes del riesgo, etcétera. Y aquí me atrevería a decir que tenemos muchos documentos de sustento, análisis de causas, reportes, etcétera, que enriquecen el análisis. ¿Por qué no los puse? Porque nuestro enfoque es cuantitativo. Entonces, acuérdense que eso lo tienen que tener ahí. Luego viene lo que decía en el slide anterior, un score cualitativo, ¿verdad? El típico score donde ustedes tienen la probabilidad y el impacto o consecuencia en una matriz del 1 al 5. Esa matriz del 1 al 5, que es universal, a veces lo tienen del 1 al 6 o del 1 al 7, del 1 al 3. Hay también, de nuevo, muchas discusiones sobre cuál es la mejor escala. Mucha gente, lo que nos dice, hay un libro buenísimo que se llama Cómo medir prácticamente todo. Lo que nos dice es que esto es un buen comienzo porque pone al riesgo sobre la mesa, pero el tema aquí más complicado son las escalas, ¿sí? Porque aquí no generalmente, o sea, las escalas como se definen arbitrariamente, no siempre reflejan dónde está el riesgo, dónde debería estar en la cabeza de las personas que toman decisiones acerca del riesgo, porque las escalas se hacen arbitrarias. A veces son logarítmicas, ¿no es cierto? Aquí tenemos 1, 10, 1000, no sé, 100,000, millón, etcétera. O a veces se hacen del doble, o a veces se hacen aquí algunas del doble, pero aquí hay unas que son 500,000, después unas que saltan, ¿sí? Entonces, ese es el tema principal de esta metodología, que es un buen comienzo, nos da el inventario, nos lo permite visualizar, pero yo me quedo con esta, ¿sí?
¿Cuál es esta de aquí? Que es la que vamos a ver enseguida, que es ya darle un número, aquí se veía una escala, ¿verdad? Es darle un número a la probabilidad, que puede ser, por ejemplo, imagínense aquí, un 5% y un impacto entre 100 a 400 mil dólares, o 100 a 400 millones. ¿Sí? Entonces, fijan aquí, y lo que generalmente pasa es que los riesgos se reubican cuando hacemos esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora tengo una escala que yo no definí, se define automática respecto a los riesgos que puse. Entonces, la escala es el resultado, es la consecuencia del análisis. Antes aquí, la escala iba primero y los riesgos iban después. Se fijan que aquí ahora es diferente. Igual lo mismo para la probabilidad y el impacto. ¿Sí? Una vez que tengo esto, ¿se acuerdan? Este es el riesgo de premitigación. Este es el riesgo al día de hoy. Este de aquí. Esto es qué es lo que pasa hoy. ¿Qué es lo que pasa en un año? O tal vez a ver aquí, en un año, ¿qué es lo que va a pasar? Si me pongo acá, ¿verdad? ¿Dónde va a estar el riesgo? El riesgo tal vez, el plan es moverlo a esta área de aquí. Esta área de acá, que está aquí en amarillo y verde, ¿cierto? Es un área de gestión del riesgo. Llamémosla no fácil, porque digo entre comillas fácil, pero sí es un área de gestión donde podemos estar relativamente cómodos. ¿Eso qué quiere decir? Que hacemos nuestro día a día, ¿verdad? Que no pasa, no sé, un accidente muy complicado, que no sé, teníamos que traer repuestos del extranjero y no llegaron y toda la gente está parada y por contratos les tengo que seguir pagando y no tienen qué más limpiar, ¿no es cierto? Típica situación. Entonces, digamos que en esta área es la que nos debemos manejar nosotros. Aquí tenemos que estar la mayoría de las veces. Ojalá traer los riesgos que se puedan acá. ¿Cómo se los trae? A través de esto, ¿no es cierto? Aquí la estrategia de mitigación, que puede ser reducir, compartir, ¿verdad? Asegurar o simplemente a veces aceptar los riesgos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es definir una o varias estrategias de mitigación para que estos riesgos pasen a mi zona de manejo, entre comillas, de nuevo, cómoda, ¿sí? En la que puedo manejarme, en la que puedo hacer las cosas de una manera adecuada, sin apuros y sin estar corriendo, ¿no es cierto?, en donde se hacen unos sobre gastos o se termina contratando muchísima gente que luego ya no tiene que hacer, ¿sí? Entonces, esta gestión del riesgo es donde se ve nuestra habilidad y donde se ve lo que hemos estudiado, ¿no es cierto? Y lo que hemos aprendido de la experiencia. Había una entrada en un post de la maestría de gerencia de proyectos que decía ayer que es súper interesante. Decían, mira, si tú recién estás empezando y no tienes esta experiencia para darte cuenta, ojalá que leas mucho y analices mucho las situaciones para que esa experiencia no sea negativa al inicio. Sí, que es súper sabio lo que decía esta persona, él ya tenía más experiencia. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que la mayoría de gente estemos aquí. ¿Para qué? Para reducir esas estadísticas que generalmente son muy negativas, donde la mayoría de proyectos caen en un área de altísimo riesgo, donde se sobrepasaron en precio o en cantidad por mucha plata o muchos días, ¿sí? Entonces, este es el registro de riesgos y es la estructura típica del mismo, ¿sí? Ahora bien, lo voy a abrir aquí, lo tengo acá y ahora vamos a pasar a la parte práctica. Lo tengo aquí en mi Excel. Excel está con el at-risk 761, ¿sí? Es la versión 761 la que tengo acá, ¿sí? Que es la que puede comunicarse con Project. Y antes de que me pregunten, yo también trabajo para Palisade y estamos ocupándonos, ¿sí? De este tema de la eh, nueva conexión con MS Project, es lo que les puedo decir, ¿sí? Que va a ser algo mucho, mucho, muy superior en las versiones subsiguientes. ¿Qué tengo acá? El riesgo, el tipo de riesgo, que lo vamos a ver ahora, la probabilidad del mismo, el impacto del mismo, ¿sí? ¿Se acuerdan? El valor esperado, etcétera. Ahora, ¿cómo vamos a modelar esto con @risk? Por ejemplo, vamos acá a los diseños incompletos. Es del tipo simple o single. Y ahora les voy a mostrar qué es esto. Que puede ocurrir que tiene voy a esconder esto aquí, ¿sí? Que tiene una probabilidad de ocurrencia del 25%, que la vamos a ver acá en ver distribuciones. Vamos a ver aquí. Se fijan que tiene un if esto.
Entonces, si es que es múltiple, hace una risk Poisson, que la vamos a ver enseguida, pero si no es múltiple, me voy a la Bernoulli, que está aquí, que es justamente lo que tenía acá. Riesgo de ocurrencia simple es un riesgo que ocurre máximo una vez en el horizonte de tiempo del análisis, ¿sí? Por lo tanto, si es que mi análisis era, por ejemplo, para un año, este riesgo tiene la posibilidad de materializarse o no una sola vez durante ese año, ¿sí? Entonces, tengo aquí, por ejemplo, 75% de probabilidades de que no ocurra, por eso tengo 0, ¿sí? Y 25% de probabilidades de que sí ocurra, ¿sí? Aquí tengo un 25% de probabilidades. Eso quiere decir que esta distribución me va a generar ceros o unos, así, ¿sí? Y los unos van a aparecer el 25% del tiempo, ¿sí? Eso quiere decir una distribución de 25% de Bernoulli. Eso quiere decir que cuando corre el proceso de simulación, ¿se acuerdan que hay un proceso atrás de simulación? Este riesgo va a ocurrir 75 veces, 75% de las veces que no ocurra, me va a generar un 0 y el 25% de las veces me va a generar un 1. ¿Está? Vamos ahora al segundo tipo de riesgo, que es un riesgo que se llama de ocurrencia múltiple. Un riesgo de ocurrencia múltiple, como por ejemplo este de aquí, disponibilidad de mano de obra calificada, ¿sí? En este riesgo, lo que yo tengo, en vez de ser un porcentaje, ¿sí? Déjenmelo, creo que lo puse en la celda incorrecta, que está aquí, en vez de tener un porcentaje, lo que tengo es la frecuencia. Y el parámetro que le doy a la distribución de probabilidad es justamente el promedio de la frecuencia, que se llama lambda aquí, ¿sí? Que es este de aquí y que es de 15. Entonces, yo le estoy diciendo que para mi proyecto, digamos que en un año, la disponibilidad de mano de obra calificada tiene un promedio de 3 eventos, ¿sí? Un promedio de 3 eventos que me puedan ocurrir. Como es mi promedio, yo puedo tener situaciones en las que tenga más eventos o en las que tenga menos eventos. ¿Se fijan? Como las de aquí. Entonces, en mi distribución, que ahora es una distribución de Poisson, yo tengo un promedio de 3, que es el que tengo aquí, pero puedo tener 4, 5, 6, 7, 8 eventos, o puedo tener 2, 1 o 0 eventos. ¿Se fijan? El tema principal aquí es saber, primero distinguir los dos tipos de riesgo. Esto generalmente no lo hace la gente, que es poner los tipos de riesgo simple o múltiple, sino simplemente lo que dice es, si es que es múltiple, multiplico el número de veces puede ser y lo hago entre 0 y 1, ¿sí? Que es terrible. O lo que hacen es simplemente no lo toman en cuenta. Y todos tienen probabilidad. Nuestra recomendación es siempre hagan esta clasificación entre riesgos de tipo múltiple y riesgos de tipo simple, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Sí? Veo que tengo muchos, perdón que no había visto. Sí, tengo hasta las 11:15. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Perfecto, me las siguen escribiendo acá, las que vino, no me han... Perfecto, gracias Rodrigo. Sigamos. Tenemos tipo múltiple y tipo simple. Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que yo genero un número aleatorio aquí? ¿Se acuerdan que con el add risk le doy acá y me va a generar una iteración? ¿Por qué se demora? Acuérdense porque estoy conectado con mi project. Entonces, en esta iteración, por ejemplo, de aquí, de riesgos regulatorios, ocurrió entre 1,000 a 6,000 dólares. Ocurrió que me dio un valor de 1,751. Por lo tanto, tengo este valor de ocurrencia. Esto en la dimensión dinero, ¿verdad? Dimensión costo. En la dimensión días, ¿se acuerdan que teníamos dos dimensiones? En la dimensión días, tengo que, podía ser de 5 a 12 días y me dio un número de 9 días, que es este de aquí. Entonces, este riesgo se materializó en un escenario, ¿sí? Por 9 días con un costo adicional del proyecto de casi 2,000 dólares. ¿Ah? Ahora, además, como nada es perfecto, tengo también que tuve en este escenario disponibilidad de una obra no calificada por 7,000 dólares y 4 días de retraso. ¿Se fijan? Entonces, es súper importante
tener primero a los dos tipos mezclados, ¿no es cierto? Porque es la realidad. Yo lo que estoy haciendo es reflejando la realidad. Y al segundo, y lo segundo que tienen que tomar en cuenta, y es una pregunta que me la leyeron en la mente, es ¿cómo determino la probabilidad de ocurrencia? Esto, información histórica. Información histórica. De nuevo, benchmarks, benchmarks, white papers, irse a la academia, estudios. Hay un libro buenísimo de John Holman, si es que no lo han leído ya, que está buenísimo, de riesgo en proyectos, y todo libro donde puedan tener estudios empíricos de riesgo en proyectos, ¿sí? Esto, ¿quiénes tienen muchísimo de esto? Las reaseguradoras. Aseguradoras, ¿sí? Ellos tienen mucho sobre estos estudios de probabilidades de impactos, ¿sí? Como bien dice Gregorio, para cada una de las actividades se tiene que definir me lo voy a poner aquí, una distribución de probabilidad, ¿sí? Para cada una de ellas. Entonces aquí tengo para cada una de ellas hay una distribución de la probabilidad o el impacto, y para cada una de ellas hay una distribución PERT, que es la que estoy usando del impacto. Entonces está muy buena la pregunta, ¿sí? La ocurrencia que me preguntan también es el resultado de la simulación. Entonces, si yo presiono F9, fíjense que aquí se me prendieron otros riesgos. Ahora se me prendió la localización del proyecto y las condiciones ambientales, que está por acá, ¿sí? Por $2,000 y 15 días, y además el de la disponibilidad de mano de obra por $4,000 y 4 días de nuevo, ¿sí? Por lo tanto, si sumo todo, también se me fue de errores y omisiones en el diseño, tengo 23 días de retraso y $6,000. ¿Se fijan? ¿Cómo determino si es simple o múltiple? Tengo que analizar el riesgo, ver cómo lo estoy viendo, y por ejemplo, por eso pongo algunos ejemplos aquí. Un simple puede ser un diseño incompleto, porque tal vez el diseño se hace una sola vez, el diseño máster, y puede o no puede estar con problemas. Y después ya se aprueba el diseño y ya se hace el proyecto, ¿sí? Si tuvieron órdenes de cambio y tal, eso ya es otra cosa. Términos del contrato. Puede ser, de nuevo, simple, porque puede ocurrir una vez o no, pero cosas múltiples pueden ser huelgas, problemas con la comunidad, accidentes en sitio, enfermedades, etcétera. Por eso es tan importante lo que les decía antes, por eso es que hace falta un webinar donde analicemos esto, que es lo que les estoy justamente organizando con EAL de ahí. Ahora, sigamos. Cuando ustedes tienen este tema, se fijan que cada vez que yo aplauso F9 me va a salir un total aquí diferente de el valor se ocurre que son los dólares, y también el tiempo se ocurre. Sí, tenemos tiempo. Entonces les quiero hacer ahora un agregado a esto. Fíjense que para los riesgos de tipo simple, y perdónenme que me pongo un poquito complejo, uno multiplica nada más si ocurrió o no, que puede ser 0 o 1, ¿sí? Con el impacto, y se multiplican. ¿Se acuerdan cómo está aquí? Estos de aquí no ocurrieron, que son los tipos simples, no ocurrieron los ceros, por lo tanto los ceros no tienen nada. ¿Ya? En cambio los de tipo múltiple, que están acá abajo, les voy a poner en otro color, ¿sí? Los de tipo múltiple, en cambio, alguno de estos sí ocurrió, que tuvo una ocurrencia, y este tuvo 0 ocurrencias. En algún momento, este va a tener más de una, podría tener 1, 5, 10, lo que fuere, ¿sí? Pero nosotros lo que no podemos hacer es multiplicar como se hacen los de tipo simple. Y les voy a dar un ejemplo concreto. ¿Por qué? Porque en el archivo, cuando lo abran, van a encontrar, y lo que va a decir, ¿no es cierto? Si es que es de tipo single, multiplícame. Si es que es de tipo múltiple, úsame esta distribución que se llama risk compound, ¿sí? Y el risk compound lo que quiere decir es una convolución de distribuciones, y me voy ahorita a explicarles lo que es, ¿sí? Como para que no abran el archivo y se pregunten. El risk compound lo que hace es lo siguiente. Imagínense todos, ¿sí? Que nosotros manejamos el área de siniestros en una empresa aseguradora. Y con esto es muy simple entenderlo. Y este mes nos llegaron 7 eventos. Es decir, que hubo 7 choques de auto. Entonces, con 7 eventos, yo tengo una distribución además del impacto, porque se acuerdan que son los riesgos, ¿no es cierto? Tuve 7 choques, 7 accidentes, y saco una sola muestra que me sale, no sé, $145,000, la multiplico, ¿sí? La multiplico aquí, y el producto me sale que necesito, no sé, $1,000,000 para esto. ¿Se fijan?
Este $1.000.000 que está aquí es erróneo. ¿Por qué? Porque no puede ser que todos mis accidentes hayan costado lo mismo. Tuve 7 accidentes. Imagínense lo que es que todos cuesten lo mismo. Lo que hace la convolución o el risk compound es desagregar en 7 muestras de la misma distribución. O sea, aquí saqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé, y 7, ¿sí? Y genero 7 muestras distintas y a estas 7 las sumo. Y el total me sale, en este caso, 729.000. ¿Sí? Esta es la forma correcta. Esta es una convolución. Esto es lo que hace risk compound y esto es como debería ser hecho. Si ustedes multiplican, como generalmente también se hace cuando son múltiples, generalmente, y esto es nada más un análisis empírico que yo he hecho, ustedes están sobreestimando la contingencia y sobreestimando el impacto del riesgo. ¿Sí? Entonces, es muy importante que utilicemos las funciones correctas para que el modelo esté matemáticamente bien armado. ¿Tá? Es re importante. Y por eso es que van a encontrar, y se los voy a mostrar de nuevo, ¿sí? Para que cuando vean el video que está aquí, se fijan, la risk compound está aquí, ¿sí? En la columna L. ¿Está? Listo, listo. Entonces, estamos analizando, recuerden que lo que estamos haciendo ahorita es analizando qué es un registro de riesgos. Ahora bien, vamos a integrar el registro de riesgos en nuestro modelo Excel. Si ahí para Gregorio que me escribe, es posible tener los slides del webinar, seguro me escriben, para los que llegaron tarde, ¿sí? Déjenme ver aquí, cambio de color esto, heavynuez@ealde.es, ¿sí? Me escriben y se los mando de nuevo, ténganme paciencia, que en una semana se los mando. ¿Tá? Ahora, vamos a integrar esto, porque ahorita lo que hicimos fue un análisis aislado de lo que es un registro de riesgos. Y esto es lo que muchas veces también ocurre, que este análisis, ¿verdad? Lo hace la persona responsable de riesgos. Y luego le pasa los números, ¿sí? Que esto ya le corrió una simulación, le pasa los números y le dice a la persona de presupuesto, oye, mira, tienes que añadir por lo menos de 5 a 35 mil dólares y en días vas a tener que añadir de 14 a 50 días, ¿sí? Y agarran los resultados y se los pasan. Mi recomendación es, ojalá que puedan consolidar todo como lo tenemos aquí. ¿Para qué? Para que tanto las duraciones como los costos se vean reflejados de la manera en la que debe estar. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿verdad? La del millón. ¿Cómo vamos a integrar ese registro de riesgos que, si bien puede ser tratado aislado, quisiéramos integrarlo con el cronograma? Lo que vamos a hacer es, esto es nada más para que no se olviden, ¿sí? ¿Cuáles son los prerequisitos? Tener la carta Gantt completa, recursos predecesores, tareas, resumen, hitos, las distribuciones en los costos, ¿sí? Eso no se olviden, que esté ya con distribuciones en los costos. Y lo que vamos a hacer es, vamos a generar una nueva hoja en blanco, ¿sí? Que es lo que yo hice aquí. Y vamos a copiar esta estructura. Y mi recomendación sería aquí que la persona de riesgos o ustedes o el project manager tenga ya una estructura lista como la que está aquí, la copian el registro de riesgos original, obviamente validan las fórmulas, que nada se esté yendo a otro sitio y tal, que esté todo bien armado, y luego vamos a generar las fórmulas de lo que se llama el Risk Project Add Delay, que este paso es clave, y esto ya lo tengo hecho aquí, ¿sí? Que es lo que yo llamo enlace, ¿sí? Hay una función en el Add Risk que se llama Risk Project Add Delay, que lo que hace es generar una tarea si es que el riesgo ocurre. Y les pongo un ejemplo. Imagínense que estas son las tareas originales, ¿no es cierto? Tengo la tarea 1 y si es que no pasa nada, se va a la 2. Pero esta puede ser la misma tarea 1. Aquí está la tarea 2 y aquí se me genera una tarea de riesgo 1, ¿sí? Que viene así, que se incrustó, ¿no es cierto? Dinámicamente, incluida dinámicamente, debido a que el riesgo ocurrió. Entonces, si por ejemplo, fíjense en este riesgo de errores y omisiones, ¿sí? Que está en 1. Se fijan aquí, que está en 1. Este riesgo
me dice que debería añadir 3 días, esto quiere decir que tendría 3 días más en el proyecto. Y lo que yo tengo que hacer es seleccionar, ¿verdad?, dónde voy a poner esta tarea, que se me va a generar de nuevo dinámicamente. ¿A qué me refiero dinámicamente? Que cuando corra la simulación, estas tareas se van a ir generando de acuerdo a los resultados de la simulación y se los voy a mostrar gráficamente. ¿Sí? Entonces, lo que hace el RIS Project Add Delay, ¿sí?, que está aquí, Add Delay, es tomar los 3 días que están aquí, es tomar los $499 que están aquí, ¿sí? Acá, $499, y los incrusta dinámicamente en el calendario. Por lo tanto, el calendario, ¿qué es lo que pasa? Si mi calendario terminaba, por decirles algo, en 150 días, con los 3 días adicionales, voy a tenerlo en 153. Y si mi costo era de 1000, ahora mi costo va a ser de 1499, ¿sí? Que es lo que uno haría a mano. ¿tá? La ventaja gigante de esto es que, claro, yo puedo tener un proyecto tan complejo como yo quiera y tal vez estos 3 días que añadí no son parte de la ruta crítica y solamente un día se me añade en el proyecto y estos 1429 puede que tengan un distinto componente y que se me hagan más o menos, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona el RIS Project Add Delay que está aquí? Ustedes escogen la tarea. Estoy abriendo para el riesgo número 1. La tarea, por ejemplo, es la tarea D4, que es la que está aquí. Estudio de factibilidad, ¿sí? Que es la que está acá. Y digo, quiero que sobre esta tarea se añada el riesgo, si es que ocurre, ¿sí? Me voy a ir acá. Y aquí me dice, claro, con Q7 y L7, que es básicamente este valor y este valor. Que en el caso del riesgo que ocurría, se acuerdan, el 3 y el 499. ¿sí? Y con un nombre del riesgo. Ahora, ¿cómo funciona esto? Y esto lo vamos a ver ahora en vivo, que la verdad es que está muy bueno. Vamos a verlo de esta forma y voy a poner el Excel acá y voy a correr una simulación, ¿sí?, en modo de demo. Fíjense qué era lo que decía aquí. ¿Cómo se conecta? Función Project Add Delay se relaciona con una actividad y ocurre nada más en tiempo real, por lo que para verlo se tiene que ver en modo demo. Y añadí el modo demo que está acá, ¿sí? Y voy a correr nada más 100 iteraciones y se van a fijar en lo que pasa, ¿sí? Entonces, dejemos que empiece. A ver ahí. Miren, ahí empezó la simulación y ahora nos vamos a dar cuenta de lo que pasa. A ver, aquí, déjenme muevo esto acá. Se fijan, tengo aquí mi duración completa, ¿no es cierto? O impacto del costo, creo que estoy viendo. Estoy viendo el impacto del costo. Aquí está mi calendario, ¿verdad? El original. Y van a fijarse que al final, si es que definí bien los riesgos con el Risk Project Add Delay, al final los riesgos me aparecen, ¿se fijan? Diseños incompletos, errores, términos de contrato, bloqueación del proyecto, etc. Eso no estaba en el proyecto original. Esto se añade dinámicamente. Entonces, si es que yo le doy en OK, se van a fijar que cuando ocurren, les va a aparecer una tarea que se añade, como en el caso este de aquí, por ejemplo, que términos de contrato se añadió. Entonces le doy aquí y se van a fijar, se fijan, en ocasiones incluso más de uno se activa, ¿se fijan? ¿Y qué hacen todos ellos? Empujan el cronograma hacia la derecha, porque bueno, en este caso yo lo que hice son todos riesgos de carácter, digamos, negativo, que empujan el cronograma hacia la derecha, es decir, lo hacen más largo y hacen que cueste más, que es lo que estábamos viendo antes. Lo interesante de esto es que, bueno, lo que estoy haciendo yo, ojalá lo puedan mostrar ustedes a sus usuarios y explicarles que todos los riesgos que están poniendo, ustedes los pueden añadir a una tarea. Y esa tarea va a ser la que, digamos, que sufra las consecuencias de ese riesgo, la que absorba ese shock. Ustedes podrían cambiar incluso el modelo para que varias tareas absorban el shock si quieren, ¿sí? De un determinado riesgo cuando se materializa. ¿no? Le voy a parar a esto, ¿sí? Pero quería mostrarles cómo funciona.
¿sí? Entonces, cuando ustedes corren la simulación, ya no en modo de demo, sino en modo tradicional, sin ver todo esto que se demora bastante, se acuerdan que el modo demo está acá, lo que va a ocurrir es que todos estos riesgos se van a ir contando, digamos, en los registros totales y ustedes van a llegar a un total final, que es lo que les voy a mostrar ahora. Entonces, ¿qué se espera en la distribución final? ¿Qué es lo más importante aquí? ¿Sí? Acuérdense que si me voy al gráfico del inicio del webinar, esto es lo que yo espero, ¿verdad? Que algo como esto se genere, que se genere una cola más grande o más chica y que sea algo así, ¿sí? Que me dé más, en este caso, duración infelizmente y más costo. Y eso es justamente lo que ocurre acá. Yo esto yo lo hice una corrida de 500 iteraciones y lo que ocurre es lo siguiente. Al inicio, se fijan que teníamos de 141 a 150 días, más o menos. Cuando corro el modelo de esta forma, ya con los riesgos, se fijan, incertidumbre más riesgos, ¿sí? Me aparece ya este cachito a la derecha, ¿sí? Que son los componentes del riesgo. Si corro esto con tal vez 5000 iteraciones, esto se va a ver mucho más eh, definido, ¿no es cierto? En vez de tener como estos píxeles aquí, esto se va a ver mucho más de esta manera, de esta forma, ¿sí? Y esta es la parte que me interesa más, ¿sí? La parte de las colas, que es lo que deberíamos de estudiar. Una ventaja. Segunda ventaja, bueno, esto es una forma, un chequeo también, ¿no es cierto? La segunda es esta. En el primero, que no tenía riesgos, mis tornados lo que me daban eran las tareas que duraban más y las que me pegan más en el riesgo, ¿no es cierto? Las más volátiles. Cuando paso a un modelo de riesgos y costos, de la forma en la que les mostré, lo que tienen es los riesgos, se fijan aquí, y los costos acá abajo. No necesariamente los costos siempre van debajo de los riesgos, depende, o las tareas debajo de los riesgos, sino depende en este caso, de la volatilidad y la magnitud de los impactos de cada uno de ellos. Puede ser que, por ejemplo, la tarea, fíjense que electricidad, que era la primera, pasó acá a ser la número, no sé, 10. Tal vez si electricidad era más grande, tal vez podía subir por aquí. ¿Se fijan? Lo bueno es que esto los mezcla. ¿Y qué le permite esto al gestor de riesgo y al gestor de proyecto? Más que nada, es ver qué es lo que le puede salir mal y cuál es el impacto, porque él tal vez está solamente enfocado aquí, no sé, nos toca decoración, plomería y columnas, pero tal vez puede estar teniendo mucho más probabilidades de que tenga con probabilidades de tener problemas con la adquisición de tierra. Entonces, esto me da una visibilidad mucho mayor que la de acá es un poco sesgada porque no mira riesgos. Y si yo hiciera estos dos análisis por separado, lo más seguro es que este de aquí sí le llega al gestor del proyecto, pero este de aquí no. Debido, como les decía antes, a esa especie de separación que se tiene del área de riesgos con el área de proyectos o cómo se la ve, ¿no es cierto? Que es lo que analizamos mucho en la maestría de proyectos, es infelizmente, y ha ido cambiando, poco valor histórico que se le ha dado al área. Entonces, es una consecuencia de esto que estos dos análisis se hagan eh, de alguna manera aislados. Lo que nosotros proponemos es tener algo mucho más eh, consolidado, ¿no es cierto? Mucho más integrado. Entonces, siendo y 47, si quisiera, luego de haberles mostrado esto, si tienen más preguntas, yo lo que les voy a pasar de nuevo son el modelo que les pasé aquí con el riesgo, con el modelo de riesgos, obviamente el archivo en project, los slides y los enlaces de los webinars de YouTube anteriores. Con eso ya ustedes tienen fácil 3 horas para, para hacer el proceso completo, ¿verdad? El proceso desde cómo generar el project, cómo generarle distribuciones al project en las tareas y finalmente cómo generarle un registro de riesgos. Con esto, yo creería que con estos 3 webinars ustedes pueden tener un modelo bastante completo de análisis de riesgo, ¿sí? Ese modelo, y es algo que me faltó mencionarles aquí, que bueno que así esta reflexión. ¿Por qué? Porque este modelo, la idea es que ustedes lo hagan, no sé, cada mes para ver cuál es, ¿no es cierto?, la realidad de cada uno de los ríos y que ojalá que estén yéndose donde deberían irse, ¿sí? Esa es la idea, que este modelo ustedes le cambien el nombre y le ponen, no sé, enero, febrero, marzo, que está muy bueno el tener este tipo de monitoreos. Me preguntan, eh,
¿Cuál es la herramienta con la que hago el análisis? Es el arroba risk. Este de aquí se llama arroba risk, que es una herramienta con la que hace. Y qué bueno, me dice, bueno, Rodrigo, que no lo había analizado de esta forma. Qué bueno, ahí me quedo a su disposición por si tienen preguntas. Nuevamente les pido disculpas si no les respondo tan a tiempo, es por los múltiples cursos que nos toca dar. Pero insístanme y me digan, oye, tengo que, no sé, ahí sé que hay un chico al que le estoy dando a hacer una tesis y lo que necesiten. La verdad que es un placer, a mí me encanta esta materia y todo lo que sea aporte o si necesitan papers o orientación en el tema, de nuevo estoy a su disposición. Sí, si no hay más preguntas, les dejo, les mando un abrazo. Acá, bueno, yo estoy en Ecuador, cuídense, que sea todo salud. Les mando un abrazo, un feliz viernes. Que estén muy bien, hasta luego. Chao, chao.